Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y por supuesto siempre teniendo en el radar lo que pasa con el bioma quizá más importante o estratégico para nuestro continente, para el planeta. Hablamos por supuesto de la Amazonía, una Amazonía que sigue dando batalla contra fenómenos como minería ilegal, como tala, también otras acciones, cultivos de uso ilícito, y la pérdida, por supuesto, de bosques en algunos casos. Este fenómeno, esta situación nos obliga siempre a tener a la Amazonía en punto primordial, punto básico de la agenda informativa en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Y si vamos a hablar de la región estratégica de la Amazonía, pues qué bueno saludar a Roberto León Gómez. Roberto es el director del programa Amazonía Mía de USAID. Y qué bueno que estés de nuevo con nosotros, Roberto. Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente al espacio de ustedes y siempre es un gusto poder compartir con ustedes y con todos los oyentes las cosas que están pasando en esta región que, como tú lo mencionas, es muy importante para Colombia y para el planeta completo. Sin duda. Y el trabajo que ustedes adelantan, los diferentes programas, planes y acciones con las comunidades en favor de la conservación, la restauración de estos biomas, en este caso la Amazonía. Óyeme, Roberto, ¿cómo estamos terminando este 2024? ¿De qué manera podemos comenzar a llevarle a nuestros oyentes un balance de gestión de la manera como han abordado y también han desarrollado multiplicidad de iniciativas? Bueno, pues el año termina como con una sensación combinada, con sentimientos encontrados, diríamos, porque pues es un año en el que pasaron cosas muy importantes, muy chéveres. Tuvimos hacia el mes de junio y julio el reporte del IDAM sobre la tasa de deforestación en 2023, que mostró una reducción muy sensible en esa tasa de deforestación. O sea, sigue siendo una deforestación muy importante, está del orden como de 60, 70 mil hectáreas por año en los departamentos amazónicos, pero es la primera vez que alcanzamos esa cifra en muchísimos años. Es claro, es una muy buena noticia en principio. Sí. Cuando uno se pone a escudriñar un poquito más en las causas de por qué se está presentando esa reducción, pues es donde uno empieza como a decir, bueno, esta sí es una buena noticia, pero no es tan buena del todo, porque si bien buena parte de esa reducción puede ser explicada por los programas que el gobierno colombiano y la cooperación internacional están adelantando en la Amazonía para contrarrestar el fenómeno de la deforestación, pues también hay que ser muy claros en que hay otros factores externos que ayudaron a esa reducción. Y entre esos, desafortunadamente, tenemos que reconocer el papel que han jugado los actores ilegales armados que actúan en la región y que de alguna forma son los que están determinando buena parte de las acciones que las mismas comunidades emprenden. Ellos son los que están autorizando, negando permisos para deforestar, más allá, digamos, de lo que puede hacer el Ministerio de Ambiente, sobre todo en zonas que son muy complejas porque en simultánea se están desarrollando diálogos de este proceso de paz total. Entonces, bueno, digamos por ese lado, de todas formas, uno no puede negar para nada que hay una muy buena intención del gobierno colombiano, que están haciendo un esfuerzo importante de coordinación con programas de cooperación internacional como el nuestro, para que las acciones sean muy alineadas, pero pues siempre hay como esa duda. Sin embargo, ahora a final de año, pues las noticias no son tan buenas, a pesar de que no hay todavía una cifra de deforestación, ni mucho menos oficial, y esa la tendremos solamente a mediados del próximo año. Pues sí sabemos que las alertas tempranas de deforestación por los puntos de calor que identifica el IDEAM, etcétera, están dando cuenta de un incremento en esas alertas de casi el 150%, lo que están mencionando. Entonces, seguramente las cifras del próximo año no van a ser tan alentadoras. Tampoco es una cosa de que perdamos la esperanza y no sigamos actuando.
porque realmente se están haciendo muchas cosas. Se está trabajando en los temas de conservar paga que está haciendo el ministerio. Programas como el nuestro están trabajando con un número muy grande de comunidades para generar incentivos económicos y alternativas productivas que contrarresten la deforestación. Se está trabajando también en el combate a los delitos ambientales, y hay un esfuerzo mancomunado del Ministerio de Ambiente con la Fiscalía a través del famoso CONALDEF, eh, para abordar esos casos más emblemáticos donde hay actores muy importantes políticos y económicos de la región y de fuera de ella, que son los que están determinando los delitos asociados a la deforestación. Entonces, las noticias del próximo año pues seguramente no van a ser tan buenas como las de este, pero como te digo, no hay que perder la esperanza porque también se están haciendo cosas y las soluciones normalmente se demoran más tiempo en actuar que los problemas. Sí, totalmente. Y es una región tremendamente vasta, ¿no? Los departamentos amazónicos, la complejidad social que se presenta allí, la presencia, lo anotabas, Roberto, de los actores armados ilegales, inclusive muy cerca de zonas como Chiribiquete. Recientemente veíamos ahí un video de un señor que prácticamente pretendía o se mostraba como el tomador de decisiones y hacia dónde querían apuntar los habitantes de esta zona. Pero justamente a eso voy, Roberto. Hay alertas, ¿no? Ustedes han realizado sobrevuelos recientemente con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y tu programa Amazonía Mía de USAID. ¿Están amenazados las zonas de la serranía de Chiribiquete, del Parque Nacional Tinigua, de la Reserva Natural Nucac? Sí, sí, la respuesta es un rotundo sí, y las amenazas son muy serias, son muy grandes. El Nacional Natural Tinigua ha perdido una porción muy importante de su cobertura boscosa. En la Macarena, uno en los sobrevuelos lo que puede ver es la cantidad de nuevas áreas que han sido deforestadas y que están dedicadas a la ganadería, con unos entables bien costosos que requieren una inversión financiera importante. Lo mismo está pasando en Chiribiquete, o sea, realmente es muy triste que digamos, la acción del gobierno pareciera que fuera ciega ante esto que es absolutamente evidente. Hay cantidades de carreteras nuevas que están entrando al parque, carreteras que muchas veces uno las ve desde el aire y no llevan a ningún lado, porque son simplemente el vehículo para que entren otros a apropiarse de tierras, a deforestar esas áreas, a ejercer control territorial. Y pasa en todos los lados de Chiribiquete, pasa tanto por el sector del Caguán, como por el sector el departamento de Guaviare. Entonces la amenaza sobre esas áreas es importantísima. El caso de Nucac que mencionaste, de la Reserva Nacional Natural Nucac, también es lamentable, porque además es una zona que tradicionalmente era de presencia del pueblo Nucac. El pueblo Nucac, como todo el mundo sabe, está desplazado en San José del Guaviare fundamentalmente. Han perdido también su territorio, que no es la reserva sino el resguardo, pero hay unas zonas que se traslapan, y lo que estamos viendo en esas zonas, por ejemplo, es un crecimiento muy grande de los cultivos ilícitos. Estamos viendo un crecimiento muy grande de cultivos lícitos, pero realizados de manera ilegal en zonas donde no deberían estar, como la palma de aceite. Estamos viendo muchísima actividad ganadera también. Entonces, las áreas protegidas están amenazadas. Está amenazada además la reserva forestal de la Amazonía, porque hay muchas zonas que cada vez más pierden la cobertura boscosa. Entonces es una amenaza muy seria. Hay poderes económicos y políticos muy importantes detrás de esas actividades, y por eso es muy importante trabajar por un lado con las comunidades para ofrecer oportunidades distintas a simplemente la ganadería o los cultivos ilícitos o la tala de madera, pero por el otro lado, en paralelo, hay que trabajar en la persecución de esos actores que son los que están determinando esos fenómenos de deforestación en toda la región. Muy buen diagnóstico, sin duda, un acercamiento para todos los oyentes sobre lo que ocurre hoy, lo que están enfrentando hoy, estos puntos estratégicos de la Amazonía, de nuestra Amazonía, que es fundamental para la vida, para la salud pública, para el ciclo del agua. Mis hermanos bogotanos que estamos sufriendo el tema del agua,
para todo, para nuestro relacionamiento con la biodiversidad. Estamos hablando con Roberto León Gómez. Roberto es el director del programa Amazonía Mía de USAID. Tocaste un punto que realmente es supremamente grave y tiene también un matiz social, Roberto, y es la comunidad Nucac. Lo pude presenciar directamente en San José del Guaviare, ver en las calles a los Nucac que han llegado desplazados, buena parte de ellos, algunos de ellos, a mendigar, a no tener su vida como debiese ser en su cosmovisión, en su escenario, con sus chagras, en fin, ver a niñas, hay que decirlo, adolescentes sometidas a situaciones como la prostitución. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que yo lo entiendo, se convirtió en paisaje en San José del Guaviare, pero haber estado allí se puede actuar, porque... Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolech en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Ya están aquí. Ahorra en grande con las ofertas de la semana de MyLowe's Rewards Week. Solo para miembros. Encuentra lo que buscas por menos. Ahorra hasta 40% en cientos de productos en nuestras tiendas, incluyendo artículos selectos para baños, herramientas, pinturas y más. ¿Aún no eres miembro? ¿Qué esperas? Únete hoy gratis y obtén acceso instantáneo a las ofertas de MyLowe's Rewards Week. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en lowes.com/terms. Sujeto a cambios. El impacto de esta comunidad refleja lo que está pasando allá en el corazón de la selva, Roberto. Claro que sí, digamos, es una situación social absolutamente lamentable y que nos debería dar vergüenza a todos los colombianos. Qué vergüenza, en serio. Lo que pasa es que yo creo que muchos colombianos ni siquiera saben de la existencia de los Nucac. Es cierto. Cuando estuvimos ahora en octubre en la COP 16 en Cali, nosotros hicimos un lanzamiento de un pequeño documental que hicimos con los Nucac, no con ellos, hicimos un documental para mostrar no tanto lo malo de la situación de los Nucac, que ahora te cuento un poco qué estamos haciendo para eso, Vale. sino también para visibilizar la importancia de garantizar la supervivencia del pueblo Nucac por sus valores culturales, sociales, por lo que representan para la sociedad colombiana, que deberíamos estar orgullosos de ellos, y parece que no nos importaran un pepino. Y cuando uno le preguntaba a mucha gente, sobre todo joven, si conocían quiénes eran los Nucac, no tenían la más remota idea. Cierto. Alguno nos contestó como, ¿eso dónde queda? Y yo les dije, no, es que no es un lugar, es un pueblo, un grupo indígena colombiano. Entonces, el desconocimiento es gigante. El Estado colombiano se ha hecho el bobo para dar las soluciones que se requieren al problema de los Nucac, que pasan, 1, por la recuperación de su territorio, 2, por la generación de alternativas de vida para los Nucac, 3, por la atención de todos los problemas sociales y psicosociales, diría yo, que se han generado con ese contacto con la civilización occidental. Y pues si el gobierno no actúa, pues digamos lo que podamos hacer otros actores, pues no es suficiente para la problemática. En Amazonía Mía hemos tratado de establecer como un enfoque integral de qué hacer con ellos. Financiamos, y es la primera vez que ellos reciben recursos directamente y ejecutan recursos directamente de un programa, sea gubernamental o no gubernamental, un programa en el que ellos hicieron recorridos de reconocimiento de su territorio ancestral, porque los jóvenes ya no lo conocen. Hicieron recorridos en los que además recolectaron materiales para garantizar su sostenibilidad, su seguridad alimentaria, que son, por ejemplo, los instrumentos que utilizan para cazar, las cerbatanas, que sean específicamente de una planta. Entonces ellos hicieron recorridos para reconocer dónde estaban esas plantas de los que podían producir sus cerbatanas. Además hicieron otros reconocimientos de los sitios sagrados para hacer un mapeo y tener muy claro, porque se quieren preparar para volver al territorio. No todos los clanes de los Nucac, tenemos que decirlo, están en ese plan, pero una buena parte de ellos sí quieren regresar al territorio, pero es un proceso que requiere preparación. Eso por un lado. Qué bien. Por el otro lado, el programa decidió apoyarlos
en la demanda que ellos interpusieron hace un par de años ante la Unidad de Restitución de Tierras. Entonces estamos apoyando al juez que lleva el caso Nucac con apoyos técnicos para que pueda fallar rápidamente ese caso, porque si no el caso puede durar años ahí hasta que, no sé, prescriba. No sé si prescriben o no este tipo de procesos, esperaría que no. Entonces, dar ese apoyo también al juez es absolutamente fundamental, porque es la única esperanza de que un fallo de restitución pueda garantizar que ellos puedan volver. Histórico sería. Y sí, sería lo máximo. Sí. Y lo otro que hicimos, que también es importante porque es una aproximación distinta en esta estrategia de que la gente conozca a los Nucac, es que en el marco de la celebración de los 100 años de la vorágine, hicimos con Mapa Teatro, que es uno de los grupos más reconocidos de nuestro país, una versión de la vorágine en la que participan los Nucac. Ay, qué bien. Porque si bien ellos no están mencionados específicamente en el texto de José Eustacio Rivera, sí hay indicios de que el protagonista, Arturo Cova, de la vorágine, menciona sobre un pueblo del que simplemente adivinan que está ahí como alrededor. Y hay algunos antropólogos y sociólogos que postulan que podrían ser los Nucac, que la cauchería pudo haber sido una de las razones por las cuales los Nucac se volvieron nómadas y han estado recorriendo toda esa región de la Amazonía. Entonces con ellos hicimos todo un trabajo. Además fue muy bonito lo que hizo la gente de Mapa Teatro, porque lograron, conversando con los Nucac, contar la historia de la vorágine, que obviamente ellos no la conocían, y contar algunos fragmentos de la vorágine en el idioma Nucac, en dos de los dialectos de la lengua Nucac. Y generaron esta versión de la vorágine que es absolutamente inclusiva, no es ni mucho menos una versión literal de la obra, de la novela, pero es una obra que genera mucha reflexión en el público, y eso es lo que queremos suscitar, que los colombianos reflexionemos sobre quiénes son los Nucac, porque es importante, como te decía ahora, garantizar su supervivencia y la apropiación nuevamente por las nuevas generaciones de su tradición cultural, y que la gente se sensibilice ante un problema que ya estamos pendientes de definir. Eso es una obra que además vamos a llevar a San José del Guaviare en este año que viene, porque incluso en la región, pues claro, está esa percepción que mencionaste ahora, de que son mendigos que están en la plaza principal de San José del Guaviare, son niñas que están sometidas a una condición de prostitución en algunos casos, son jóvenes que están perdidos muchas veces en las drogas porque no tienen oportunidades de educación ni de trabajo, ni de volver a sus actividades tradicionales. Entonces también la gente de San José del Guaviare tiene que cambiar esa perspectiva que tiene frente al pueblo Nucac, que son sus vecinos, son sus hermanos realmente. Exacto, qué bonito eso último que mencionas, Roberto, hermanos y vecinos, y no por ello hay que ser indiferentes ante esa situación o proscribirlos o señalarlos, sino por el contrario actuar como lo han planteado claramente. Qué bonito lo de la obra, Roberto, qué chévere eso, porque sin duda sensibiliza, y punto uno, y punto dos, pues pone en el foco de los colombianos que los Nucac son tan nuestros, son tan más colombianos que nosotros mismos, y han sido protectores de la selva y han vivido de ella, y creo que es el momento de actuar en pro de esa comunidad, porque sentado allá en el parque, pues más casi que bajando hacia el río, un abuelo Nucac, y estaba pues ofreciendo unas cerbatanas y unos arcos con flechitas, y yo me puse a hablar con el señor. Le caí en gracia, conversamos, finalmente me decía, toma, te la regalo, es tuya, un arco con flecha. Yo le dije, no, venga, almorcemos, y almorzamos. Y finalmente sí, le acepté la flechita con el arco, pero sí hay que actuar allí con urgencia. Yo creo que es un debe que tenemos los colombianos y el Estado como tal. Y, ojo, las comunidades no contactadas, allí cerca de Chiribiquete, ese punto sí que es bien sensible, Roberto. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué está pasando con ellos? Digamos, el hecho de que Chiribiquete sea un área que no está abierta al ecoturismo es una primera medida de protección que me parece fundamental, pues porque hay todo tipo de teorías alrededor, que hay uno, que hay dos pueblos contactados, que hay más o que no hay ninguno. También hay quien dice que es cuento. Que es mito. Pero sí creo, igual si no es ahí, hay en otras áreas,
pueblos no contactados, como eran los Nucac hasta los años 80, cuando finalmente aparecieron en la plaza de Calamar, si mal no estoy, eh, es ante todo respetar la decisión que ellos tomaron. Sí, lo más importante es eso, es no intentar contactarlos para saber cómo están, para saber quiénes son, para solucionar problemas que son problemas para nosotros, pero posiblemente no para ellos. Es mantener intactos sus territorios, por eso la protección de Chiribiquete es tan importante. No es simplemente porque es que el parque es muy bonito y porque tiene mucha área de bosque y el bosque es muy importante, no, nada. También tiene que pasar porque estamos defendiendo la integridad del territorio que le da abrigo a esos pueblos no contactados que están allí. Lo mismo pasa en otras zonas en el departamento del Amazonas, incluso posiblemente en el Baupés, en fin. Pero ahí en Chiribiquete, que es la joya de la corona de nuestro sistema de áreas protegidas, es fundamental que el gobierno se tome en serio el trabajo de protección del parque, porque de otra manera, al paso que va, en un par de años, nada raro que los no contactados vayan a ser contactados, porque la verdad es impresionante ver en los sobrevuelos el grado de avance de la deforestación y de las vías que están ingresando en el parque. Y una cosa que es importante y que no te mencioné ahora, también llevamos a los Nucac precisamente a que hicieran esos recorridos, porque ellos nunca han visto su territorio desde el aire. ¡Qué maravilla! Y ellos tienen también que tener la oportunidad, no solamente los tomadores de decisiones políticas, el gobierno nacional o los gobiernos regionales, sino ellos de entender qué es lo que les está pasando. Entonces, con ellos también hicimos un recorrido de esos, y esos recorridos nos ayudan a eso, sobre todo a sensibilizar. O sea, por el hecho de que yo sobrevuele el parque no estoy protegiendo nada, pero sí estoy, monitoreando lo que está pasando, poniendo el dedo en la llaga para saber a qué instituciones tengo que dirigirme y sensibilizar a la gente de que lo que está pasando realmente es muy grave. Es un punto bien importante hoy, sí, siempre tener a la Amazonía en el radar, a sus comunidades, a todos los fenómenos que se presentan allí, restauración, conservación, pero también a las actividades ilegales que hay que combatir. Y continuamos. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, con un tema que siempre debemos tener en cuenta, siempre debemos tener muy presentes. Si estás en Bogotá, si estás en Cali, Medellín, en Riohacha, en Vallasolano, en Pasto, estás conectado con la Amazonía. Estamos todos conectados con la Amazonía. El agua, el ciclo del agua, los ríos voladores que surten nuestros sistemas de embalses y nuestros acueductos. Todo eso viene de la Amazonía, el aire que respiramos. De allí depende salud pública, seguridad alimentaria, nuestra agricultura. Bueno, en fin, estamos conectados a la Amazonía, no la veamos ajena. Y estamos conversando hoy con Roberto León Gómez. Roberto es director del programa Amazonía Mía de USAID. Y bueno, varios puntos que sin duda nos sensibilizan en torno a lo que ha pasado con comunidades, con los Nucac, los no contactados en Chiribiquete, la manera como estos fenómenos de tala están apareciendo allí. Pero óyeme, lo mencionaste en el bloque anterior, Roberto, da un asombro ver esas carreteras, o sea, qué cantidad de arquitectos que tenemos en la Amazonía, qué cosa tan tremenda, Roberto, cómo rompen bosques y se ven esos entramados de vías. Sabemos que las autoridades han actuado, algunas de ellas han sido pues destruidas, qué sé yo, pero detrás de esto sin duda hay intereses económicos non santos y también intereses políticos pues no legales. Sí, por supuesto. O sea, para uno poder hacer la red vial que se está construyendo en esas zonas de la Amazonía, hay que tener un músculo financiero gigante y un poder político para pasar de agache en muchos casos. A uno le sorprenden varias cosas. Uno, que uno ve estas vías que se adentran en Chiribiquete, bueno, y en otras áreas, en toda la zona de la reserva forestal de la Amazonía, porque eso requiere realmente el paso de maquinaria, de combustible, de obreros, y parece que nadie los ve. Eso es
bastante curioso. Parece que no fuera maquinaria amarilla, sino maquinaria transparente la que llega a construir esas vías, y que la transparencia afectara a todo el mundo. Entonces uno no ve realmente que haya el número de procesos, tanto sancionadores ambientales como criminales, noticias criminales que estuviera enfrentando o que estuviera, sí, enfrentando la Fiscalía General de la Nación. Entonces, eso es una cosa que sorprende, ese músculo financiero que hay ahí. Yo realmente creo que para que eso esté pasando es porque, pues obviamente están involucradas autoridades territoriales, alcaldes. Sabemos que algunos alcaldes, no necesariamente de estas administraciones, aunque no pondría las manos al fuego por ninguno, han aportado maquinaria para abrir esas vías. Entiendo perfectamente a un alcalde cuando abre una vía porque necesita favorecer a una comunidad, pero es que en la Amazonía muchas veces la lógica es al revés. Sí. No es que la vía llegue cuando la gente está allá, sino que primero llega la vía y después llega la gente. Estamos promoviendo la llegada de gente, la apertura de zonas de ganadería, la tala del bosque. Entonces no podemos decir que es un tema social. Claro, al final se vuelve un tema social y solucionarlo es peor, muy complejo, porque eliminar una vía que ya después de, no sé, 4 o 5 años de estar en plena operación, sí, ya no. Efectivamente hay una comunidad que está ahí. Entonces tú vas a inutilizar esa vía y obviamente se te viene la gente encima. Y no solamente la gente, sino muchos actores armados ilegales a quienes no les conviene que esa vía desaparezca. Pero es un tema de control previo, de planificación del territorio, además, porque es que no podemos seguir llevando gente a que esté en los rincones más apartados de la Amazonía. Hay que tratar de concentrar a población en zonas donde se les puedan proveer servicios básicos de educación, salud, energía, vías, pero no vías que tengan que meterse hasta el corazón de nuestras áreas protegidas. Entonces, ese problema realmente es un problema difícil de solucionar. El Ministerio de Transporte ha tratado de hacer un inventario junto con el de Ambiente de cuáles de esas vías son ilegales, que son la gran mayoría. Incluso vías muy importantes como la vía que en teoría no existe entre Calamar y Miraflores, en el Guaviare. Sí, qué curioso, ¿no? En teoría no existe, pero sí que existe estas rutas de transporte público ahí. Entonces, pues, ¿cómo hacer? ¿Qué hace uno? ¿Condena a los habitantes de Miraflores a que no tengan una vía de acceso? No. ¿O cuáles son los mecanismos de control para que esa vía no se convierta en un nuevo frente de deforestación, como ya está empezando a hacer? Al Ministerio de Transporte, pues si bien ha hecho esfuerzos últimamente, por ejemplo, construir los famosos lineamientos de infraestructura verde vial, pues no son suficientes, porque hay que hacer las dos cosas: promover las buenas prácticas en construcción de vías por un lado, pero también hacer control para que no se construyan vías donde no se necesitan o no pueden existir definitivamente por las condiciones del territorio. Entonces, pues aquí hay un trabajo no solamente de los ministerios, sino de la fuerza pública para evitar eso, aprovechar también la gran red de comunicaciones que existe en la Amazonía, que son sus ríos. Sí, eso pero es que sí, pero es que no nos damos cuenta de que la deforestación además está teniendo un impacto gigantesco en la navegabilidad de los ríos amazónicos. Sí. En esta reciente sequía que tuvimos, o que apenas se está superando en la Amazonía, los ríos descendieron a unos niveles tales que hicieron imposible la navegación. Entonces, si no trabajamos integralmente en todos estos problemas, si pensamos que el tema de la deforestación no tiene nada que ver con los ríos, cuando llegan fenómenos como estos, pues nos damos cuenta de que están exacerbados además por la deforestación que se está generando, y estamos agravando los problemas de comunicación y promoviendo que se construyan más carreteras porque los ríos no pueden proveer el servicio que se requiere. Entonces la situación es bien compleja por ese lado. Total. Mira que en Cali, en la COP de biodiversidad, la COP16, tuve la oportunidad de hablar con la ministra de Transporte y nos dio una noticia que me pareció supremamente interesante, y es que arrancan en este 2025 con la implementación de un plan multimodal para la Amazonía. Es decir,
si vamos a hablar de conexión, de movilidad en la región Caribe, pues es diferentísimo a la Amazonía. Y lo que tú mencionabas, los ríos, mejoramiento de puertos, mejoramiento de condiciones de algunas vías, todo ello. El gobierno ya lo tiene en el radar, te cuento, y el Ministerio del Transporte tiene un capítulo dedicado para desplegar justamente allí en la Amazonía, y eso creo que es muy bueno para la región. Llegó el momento, Roberto, de mirar qué ha pasado tras, ¿qué? 6 años, ¿no? De la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró Sí. a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos. Si de verdad hemos aplicado las órdenes que dicta esta sentencia, que cobija desde al mismísimo presidente como a la autoridad regional más básica que haya en la Amazonía, ¿ha pasado algo con ello? ¿Qué análisis tienes? Bueno, pues digamos, primero no puede uno desconocer el avance que representó la sentencia 4360 de la Corte en términos de finalmente generar, o sea, conceder derechos a la Amazonía como un sujeto de derechos. Sí. Dos, reconocer la posibilidad de que se hicieran acciones de tutela por colectivos, porque esto es una acción de tutela que interpuso un grupo de jóvenes y niños de todo el país, ni siquiera solo de la Amazonía. Entonces hay que por un lado, como valorar eso. Y dimensionarlo, de acuerdo. Sí, exacto, porque después de eso han salido otro montón de procesos similares que a mí a veces me preocupa, es que ya empezamos como a abusar de la fórmula y la fórmula empieza a quedarse un poco vacía, porque aquí lo importante era demostrar que sí se podía lograr a través de esa sentencia un impacto real sobre la Amazonía. Pero todo lo que te he venido comentando en el programa de los problemas en las áreas protegidas, bueno, todo lo que está pasando, pues es simplemente el síntoma de que desafortunadamente el cumplimiento de la sentencia no ha sido suficiente. Si es que se hubiera cumplido al 100%. Eso tampoco es cierto. Hay partes de la sentencia que no se han acabado de cumplir, porque como tú lo mencionabas, tiene responsabilidades para el presidente, para las corporaciones, para los departamentos, para los municipios. Sí, cierto. Pero, discúlpame, Sí. pero creo que lo que queda faltando es involucrar a otros actores. O sea, la sentencia no tiene, por ejemplo, nada dirigido a ciertos sectores, como el sector transporte, como el sector comercio. O sea, hay otros sectores que tienen que ser involucrados. Se centró mucho en el tema ambiental. Por otro lado, no se generaron muchos instrumentos de seguimiento más allá de los instrumentos oficiales. Digamos, hay un magistrado que está a cargo del seguimiento de la sentencia, pero no tiene otras herramientas técnicas. Los magistrados son magistrados, Sí, son personas expertas en jurisprudencia, pero no en temas de medio ambiente, no en temas de planificación territorial, no tienen ni idea de temas sectoriales. Entonces requieren tener instrumentos de apoyo para poder hacer un seguimiento completo. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolech en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolech en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. De la sentencia. En ese sentido, nosotros desde Amazonía Mía estamos apoyando a la construcción del observatorio de la sentencia 4360 para que el Consejo Superior de la Judicatura o el magistrado que hace seguimiento a la sentencia a través del Consejo pueda tener acceso y una plataforma completa donde se pueda hacer seguimiento a todas las acciones y actividades que cada uno de los responsables está realizando en el marco de la sentencia. Tener eso es absolutamente fundamental para poder tomar buenas decisiones, saber en qué momento hay que reafirmar ciertas órdenes
saber a quién más debería involucrar la sentencia, porque yo creo, insisto, el sector privado es clave, las comunidades son claves, y la sentencia se quedó muy en lo gubernamental. Entonces, eso es clave. Y hace, ¿qué sería? Un mes, hicimos un sobrevuelo también con 3 de los chicos antes de la acción de tutela. Llevarlos a que vieran lo que estaba pasando. Y llevamos también a una de las magistradas del Consejo Superior de la Judicatura, su magistrada auxiliar, para que vieran de primera mano lo que estaba pasando y que la sentencia no ha sido suficiente. Sí, muy buen intento, pero no ha sido suficiente. El poder de la sentencia judicial no es suficiente para parar todo lo que hay detrás y que está generando la deforestación y lo que los chicos solicitaron además que fuera como la atención o los impactos que la deforestación estaba generando sobre el cambio climático. Sí. Porque es el cambio climático, digamos, un poco como la disculpa que ellos utilizaron para hacer su acción de tutela, porque sentían que no se estaba protegiendo su futuro, pues al no controlar la deforestación de la Amazonía, lo que se están generando son las emisiones de gases de efecto invernadero y que eso agravaba el tema de cambio climático. Sí, entonces, pues creo que el balance no es el mejor, la sentencia sigue, se siguen implementando cosas, seguimos apoyando a los distintos actores que están implementando cosas. Ahora vamos a trabajar también con los chicos de la acción de tutela para apoyar, para que puedan tener más visibilidad en el trabajo que hagan de seguimiento de la sentencia. No todos están ya activos, es una cosa que hay que decirles. Algunos de los chicos ya están dedicados a otras actividades y no le están parando bolas a la sentencia y al seguimiento de la misma. Ya pasaron 6 años. Pero hay unos que sí, ya pasaron 6 años y ya los chicos no son tan chicos. Exacto, se nos crecieron los enanos. Exactamente. Y aquí lo que necesitamos es que se mantenga esa acción ciudadana y que tal vez otros chicos vengan y tomen la posta para que de verdad con su acción, con su protesta, su seguimiento, sus reclamos absolutamente justos, pues en el corto, mediano o largo plazo, ojalá más corto que largo, de verdad la sentencia empiece a mostrar efectividad en sus resultados. Claro. Mira, temas como la actualización catastral, saber la definición de terrenos y zonas, punto 1, punto 2, lo mencionabas, el comercio, hablando con gente allí en la puerta de la Amazonía o más adentro de la selva, productos verdes, productos de la selva, de allí salen muchos insumos sostenibles, sustentables, circulares para, no sé, la industria cosmética, para la medicina, qué sé yo. Pero lo que me entristece es que en 1h40, 1h30 uno está llegando a la Amazonía, a la puerta de la Amazonía, pero ellos no tienen cómo sacar e integrarse a las cadenas de comercio. O sea, si las grandes cadenas le compraran la miel a los amigos de la Amazonía y otra cantidad de productos, habría, no sé, como el comienzo de esa sinergia, porque Roberto, hay una desconexión, hay que decirlo, la Amazonía del centro del país, en esos ámbitos, ¿no? De transporte y de comercialización, de mercados. Claro, completamente. La Amazonía no está integrada a las dinámicas económicas del país. Claramente no está integrada a los mercados. Digamos, el ejemplo más cercano y más, yo no diría más exitoso de integración es el tema de la leche, el Caquetá, que llega al centro del país, pero pues el grave problema, digamos, de la producción, de lo que produce la Amazonía, es que sale con muy poco valor agregado. Sí. Y los productos que salen con muy poco valor agregado en general se venden muy baratos. Y cuando uno está en una región que tiene tantas condiciones en contra, tantas barreras de vías, de comunicación de internet, o sea, no tienes ni siquiera contacto directo con los mercados muchas veces, o es muy difícil. Si no conoces cómo funcionan bien esos mercados y estás vendiendo cosas que valen 2 pesos, pues la cosa no va a funcionar, porque tienes otras regiones que producen posiblemente lo mismo o algún sustituto muy cercano y que lo pueden vender más barato porque están más cerca de los centros de consumo, están más cerca de los grandes mercados. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer en la Amazonía? En la Amazonía tenemos que apuntarle a fortalecer las cadenas para que haya una mayor agregación de valor en la región, de manera que tú puedas, lo que vendas, lo vendas a mejor precio, y eso te permita pagar los costos que te implica estar en la Amazonía, y además que se generen unos beneficios suficientes para mantener a la gente en esas actividades. Esto no quiere decir que con eso estoy librando de responsabilidad al gobierno para que mejore la conectividad de transporte, mejore la conectividad a internet, mejore todos los temas de educación y formación. Tú puedes creer que la Amazonía colombiana, que tiene un potencial forestal gigante, no tiene un programa de ingeniería forestal. Increíble. No hay una universidad que ofrezca el programa de ingeniería forestal en la Amazonía. Es absurdo. Los programas de ingeniería forestal están en el Tolima, en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, no, ni siquiera en Bucaramanga, en Málaga. Entonces, pues esas son cosas que el gobierno tiene que hacer de todas formas para mejorar las condiciones de la Amazonía. Hay que fomentar programas de investigación, de innovación tecnológica, para que la innovación genere sofisticación en los productos que la Amazonía produce, de manera que así se justifique llevarlos a otros lugares. Tampoco queremos volver a la Amazonía lo mismo que otras regiones del país. La Amazonía tiene que tener un modelo de desarrollo distinto, basado en ofrecer productos distintos, basado en lo que llaman ahora la bioeconomía, que es generar una economía a partir de la biodiversidad, de los recursos genéticos, pero igual todavía hay muchas barreras hasta normativas para que la región pueda aprovechar ese potencial. Y como seguimos pensando en que todo el país es igual y que las reglas tienen que ser iguales para todos, pues ahí no lo estamos haciendo muy bien en ese sentido, porque la Amazonía tiene que tener reglas distintas, diferenciadas y propias. Absolutamente. Qué buen diagnóstico, sin duda, el que nos ofrece Roberto León Gómez. Roberto, director del programa Amazonía Mía de USAID, la labor que vienen desplegando con el gobierno colombiano, la cooperación internacional, lo fundamental que es la Amazonía. ¿Cómo ha sido la Amazonía de fuerte para soportar tantos fenómenos hoy? Lo que ocurre en Chiriquete, en el Parque de Tinigua, nuestros hermanos, la comunidad, la Reserva Natural de los Nucac, lo que está pasando y el potencial que se tiene también allí en la Amazonía. Pues bueno, todos estos factores los hemos repasado hoy porque nos importa la Amazonía. Y a mí me encanta el título, Amazonía Mía. Qué buen título del programa de USAID. Óyeme, Roberto, gracias como siempre por estar acá en Caracol Radio, en Planeta Caracol, en un muy buen momento para mantener en el radar y que nuestros oyentes acá en Colombia y en el mundo pues también reflexionen sobre la Amazonía. Y ojo, no lo olviden, estamos todos relacionados con la Amazonía, estamos conectados con la Amazonía. Roberto, agradezco por tu tiempo, agradezco siempre que estés acá en contacto con los oyentes de Planeta Caracol. No, Fidel, muchísimas gracias a ti por invitarme siempre. Yo lo que quiero es que los oyentes sí entiendan que la Amazonía es muy importante para nosotros, es muy importante para la gente de la Amazonía. Eso es lo más importante, y que el trabajo que hagamos de conservación de la Amazonía tiene que ser para ellos, o sea, hay que pensar un poquito, no con egoísmo, sino todo lo contrario, con mucha generosidad. La conservación de la Amazonía es para los amazónicos, buena parte de los amazónicos son indígenas, entonces pues tenemos que trabajar por ellos. Y lo otro es, bueno, que a pesar de todas las, digamos, dificultades, complejidades, problemas que estuve mencionando, es que tenemos que seguir insistiendo, persistiendo en los esfuerzos de conservación, de manejo, de uso sostenible de la Amazonía, porque es la única forma de garantizar que siga existiendo, que no alcance ese famoso punto de no retorno, donde después la transformación de la Amazonía va a ser irreversible. Entonces, pues nada, el mensaje para la gente, para que siga creyendo que hay que trabajar y haga su mejor esfuerzo, apoye las iniciativas amazónicas y todos hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Esa es la idea sin duda. Es el mensaje de Roberto León Gómez, director del programa Amazonía Mía de USAID, aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.